oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos al catedrático de Derecho Internacional de las Universidades de León y de Navarra, Romualdo Bermejo García, que se encuentra este año en Suiza. ¿Qué tal, Romualdo? Hola, muy bien, aquí andamos. Pues tú estás especializado justamente en Derecho Internacional y a raíz de esto, en más de una ocasión has escrito columnas, especialmente en el periódico El Mundo, en relación a distintas cuestiones de Oriente Medio también, y últimamente a una que has titulado La manía persecutoria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra Israel. ¿Qué pasa con este organismo? ¿Por qué tiene ese encono? Bueno, el Consejo de Derechos Humanos se ha creado solamente a partir del 2005 y ha sustituido a lo que se denominaba antes la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La diferencia es que la Comisión de Derechos Humanos anterior no era un órgano propiamente dicho principal de las Naciones Unidas, mientras que el Consejo de Derechos Humanos sí que lo es. Es una diferencia importante porque en ese amalgama de órganos y organismos, mecanismos que tienen las Naciones Unidas, se le realzó, en teoría, porque pasó a ser uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se reformó para nada en cuanto a su composición, y su composición sigue siendo la misma que antes. Y es un órgano que siempre ha planteado muchos problemas desde que se ha creado en el año 2005, no solamente ya en sí contra Israel, que por supuesto ha tenido una manía, como yo titulo el artículo, persecutoria contra Israel, sin tener, yo diría, muchas razones para hacer eso. Y el problema que tiene sobre todo es que la composición, como no es un órgano en donde no están representados todos los estados de las Naciones Unidas, tiene una composición en donde determinados países, sobre todo del tercer mundo, y no solamente del tercer mundo, que es una expresión que hoy día no se utiliza mucho, porque ahí van a estar países ricos como está Arabia Saudí, etcétera, etcétera, China, no es un órgano que tenga una cierta responsabilidad en materia ni de derechos humanos ni democrática. Este es el problema, los dos problemas principales que tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque los organismos de Naciones Unidas en general le dan, fuera del Consejo General de Seguridad, pues le dan el mismo peso específico a un país con 5.000 habitantes que a uno con 1.500 millones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso sobre todo está en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la definió muy bien el general de Gaulle cuando dijo que era una especie de poulailler, de gallinero, ¿no? Donde evidentemente, esa es la expresión, un Estado como Andorra tiene el mismo peso que puede ser China. Y evidentemente, pues son organismos que ya por su simple composición, por su forma de actuar, plantean serios problemas a la comunidad internacional. Pero ese es precisamente el Consejo de Derechos Humanos. En el Consejo de Derechos Humanos, los presidentes del Consejo pues han sido de Libia, han sido de Cuba, han sido de China, tiene un papel importante o ha tenido un papel importante en algunos momentos también Venezuela. Por lo tanto, evidentemente con esta composición y sin centrarme ya en las peculiaridades de cada país, pues evidentemente suscita mucha suspicacia de ser parcial y arbitrario en ciertas cuestiones, y esto lo viene demostrando desde hace mucho tiempo precisamente con Israel. No distingue que Israel es un Estado democrático, tendrá sus problemas, es un Estado democrático, respetuoso con las reglas democráticas, y que está rodeado por una serie de países que precisamente adolecen de este estatuto de países democráticos, sin hacer aquí de la democracia
como si todas las democracias fueran perfectas, ¿no? Pero sí que es cierto, evidentemente, que chirría mucho y choca mucho que el Consejo se centre siempre en cuestiones de Oriente Medio para condenar a Israel y, sin embargo, pues no se centre en cuestiones y problemas que tienen los estados vecinos con Israel de la misma manera que precisamente con Israel. Luego, algo tiene que haber en ese Consejo precisamente de persecución hacia Israel. Y yo diría que, tal y como está su composición, muchas veces el comportamiento, evidentemente, de las resoluciones del Consejo, pues pecan de un cierto antisemitismo barato, porque sí que es cierto que siempre menciona a Israel, pero ya sabemos que cuando se centran mucho en cuestiones de Israel, por sus aspectos de tanto en conflictos que ha tenido con Hamas como con Hezbollah, como con el uso desproporcionado de la fuerza. Y no menciona tampoco los ataques de Hamas, los ataques de Hezbollah, etcétera, etcétera, pues evidentemente la parcialidad es casi total, ¿no? Y esto es lo que chirría mucho en el seno del Consejo de Derechos Humanos en relación con Israel, que es el país precisamente que tiene más resoluciones en contra de todo el Consejo de Derechos Humanos. Ujú. A mí me llama la atención porque yo recuerdo históricamente que a principios de los años 50, cuando Israel ya formaba parte de Naciones Unidas, eh, a- desde el principio, en el año 48, eh, España por entonces todavía no se había incorporado a las Naciones Unidas y incluso hubo un famoso discurso del delegado israelí Abba Eban citando que el entonces régimen dictatorial de Franco pues había sido cómplice del nazismo, etcétera, y en la votación pues no logró España. Es decir, en esa época había que superar ciertos requisitos democráticos mínimos, ¿no? Para ser miembro de Naciones Unidas. Bueno, no es el caso, no es el caso. Si fuera eso así, muchos estados no estarían en las Naciones Unidas. Y es uno de los problemas que tenemos en el ámbito del derecho internacional, que hay muchos estados que no son democráticos, pero que se han incorporado a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no miran, en teoría, si un estado es democrático o no. Luego sí que puede ocurrir que ese Estado pueda tener problemas en materia de derechos humanos, pero bueno, no va muy lejos, porque el Comité de Derechos Humanos solamente emite informes que no son vinculantes. El Consejo de Derechos Humanos adoptan resoluciones, pero que tampoco son obligatorias, ¿no? Pero tiene usted razón porque evidentemente Israel se incorpora a la ONU en el año 1949, la independencia es del 14 de mayo del 48, Ujú. mientras que España se incorpora solamente en el año 1955. Por lo tanto, Israel en el año 55 votó en contra de España precisamente, por esas razones que usted ha mencionado. Pero las Naciones Unidas no se centra en la cuestión de si un país es democrático o no para ser admitido como miembro en las Naciones Unidas. Ujú. Bueno, eso se puede entender en el sentido de que una especie de sociedad de estados, por llamarlo de alguna manera, que no se mira demasiado para solucionar distintos conflictos que pueden haber entre ellos, ¿no? Especialmente en temas como... Sí, bueno, es una organización política, ¿no? Las Naciones Unidas es una organización política que se creó, pues como se sabe, tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la propia Carta, muchos de sus capítulos ya se negociaron durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros el famoso capítulo 7, que es el que habla precisamente del recurso al uso de la fuerza, y también en relación con los órganos de las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, según el artículo 25 de la Carta, habla de que tiene la responsabilidad primordial en materia de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, mientras que al principio se decía que tenía la responsabilidad exclusiva. Por lo tanto, sí que ha habido una redacción de la Carta de las Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial, pero es el producto, evidentemente, de estados vencedores, y como entre esos estados vencedores estaba la Unión Soviética, no era muy fácil
introducir elementos democráticos. Uh-huh. Incluso creo que dentro de la propia definición adoptada en la Carta de los Derechos Humanos, pues la Unión Soviética hizo lo suyo para evitar que fuera acusada de, por ejemplo, reprimir a los opositores, ¿no? Bueno, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los soviéticos, la Unión Soviética, defendía más los derechos económicos y sociales, y los países occidentales los derechos civiles y políticos. Por aquellos tiempos no estaba muy claro los derechos civiles y políticos todavía, pero estaba todavía quizá menos claro el alcance de los derechos económicos y sociales, aunque hay que reconocer que los derechos económicos y sociales son un poco más antiguos que los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque eran más fáciles de manejar, ¿no? Uh-huh. Y precisamente la Organización Internacional del Trabajo se crea en el año 1920, lo que se llama la Oficina Internacional del Trabajo, por lo tanto, antes de las Naciones Unidas. Y es que, claro, los derechos económicos y sociales, actualmente tenemos dos tratados, dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, ambos del año 1966. ¿Por qué estos dos pactos y no uno? Pues porque la Unión Soviética seguía dando importancia o más importancia a los derechos económicos y sociales, derecho al trabajo, etcétera, etcétera, que los países occidentales que defendían más los derechos civiles y políticos. El problema es que los derechos económicos y sociales, tal y como están recogidos en el pacto, dice que se garantizarán en la medida de lo posible. Es decir, que los estados adoptarán las medidas pertinentes que el Estado considere que puede llevar a cabo. No son obligaciones jurídicamente vinculantes en el sentido que tienen los derechos civiles y políticos del pacto en relación con la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de religión, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, esto de la libertad, por ejemplo, ha citado la libertad de religión. Se supone que para que un país sea miembro de Naciones Unidas tiene que aceptar estos principios, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, Arabia Saudí. En Arabia Saudí no hay libertad de religión. No, pues no se supone, aquí no se supone nada. O sea, precisamente Arabia Saudí, no me acuerdo exactamente si votó en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos o si se abstuvo. Ajá. Y precisamente la razón era la cuestión sobre todo religiosa. El otro país que se abstuvo fue Sudáfrica, precisamente por otras razones. Pero Arabia Saudí no estaba de acuerdo, evidentemente, con garantizar una libertad de religión. El problema es que muchos años después, en el momento actual, pues no sea posible, en teoría no se pueda considerar que haya libertad de religión en Arabia Saudí, pero no solamente en Arabia Saudí, también en otros países cercanos, ¿no? Sí, sí. Y ese es un problema, evidentemente, que es inherente y que está presente en las Naciones Unidas, y del que nadie precisamente condena a Arabia Saudí en el Consejo de Derechos Humanos por no garantizar la libertad de religión. Uh-huh. Tengo muchas preguntas, pero una de las preguntas es que a veces los medios de comunicación, los políticos, la prensa, gente que parece muy informada, hablan del derecho internacional citando cosas que no existen. Es decir, por ejemplo, el tema de los territorios palestinos ocupados. Eso es una cuestión que no está tan clara, ¿no? Yo creo que son territorios que están en disputa, pero la mayoría de los territorios no han sido anexionados por Israel, con lo cual eso por una parte. Luego, por ejemplo, la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza desde el año 2005 no hay ningún soldado dentro. Por lo tanto, una ocupación militar tampoco me parece muy lógica. ¿Qué es lo que usted, a través de su conocimiento, nos puede decir sobre este tema?
Sí, bueno, la cuestión de los territorios ocupados, sobre todo actualmente, es obvio que Gaza no es un territorio ocupado. No es un territorio ocupado porque los israelíes ya se fueron, abandonaron el territorio. El último soldado salió, creo que en agosto del 2005, y para considerar un territorio como territorio ocupado, según el derecho internacional consuetudinario, es decir, que es costumbre, que está recogido en el Reglamento de la Haya de 1907, para que un Estado, para que un territorio se considere como territorio ocupado, es decir, para que haya una potencia ocupante, es necesario que la potencia ocupante ejerza de facto la autoridad sobre el terreno y la ejerza realmente. Israel no tiene fuerzas en Gaza, por lo tanto no puede ejercer de facto ninguna autoridad dentro, salvo recurriendo a la Fuerza Armada y reocupándola. En el caso de Gaza, hoy día hay dos tesis. Aquellos que todavía continúan preconizando que Gaza es un territorio ocupado por parte de Israel, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero también las Naciones Unidas, indican que como Israel controla las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, todavía puede ser considerada como potencia ocupante. Sin embargo, hay otra parte de la doctrina que cada vez se muestra de una forma más contundente y con argumentos más sólidos, que niega que Israel pueda considerarse como potencia ocupante en Gaza, precisamente porque no tiene fuerzas de ocupación. Y a pesar de que ha habido algunas tesis también defendidas incluso por los Estados Unidos en algún momento determinado, que podría ser considerado potencia ocupante un país si fácilmente puede introducir dentro de ese territorio fuerzas para poner orden, este no es el caso tampoco de Israel, porque Israel puede poner fuerzas dentro, pero recurriendo a un conflicto armado no ya con la autoridad palestina, que no controla tampoco de facto el territorio, sino con Hamás. Y entonces, claro, ¿qué es Hamás? Hamás no es ningún Estado. Entonces dicen que podría ser Israel siguiendo potencia ocupante porque Gaza pertenece a la autoridad palestina, cuando no ejerce de facto el control sobre el territorio. Y segundo, que Israel podría ser potencia ocupante porque controla esas fronteras aéreas, frontera aérea, frontera terrestre y frontera marítima, que la controla pura y simplemente porque está en conflicto armado con Hamás, no hay otra razón. Pero aquí digo bien que la doctrina cada vez es más consistente en esta tesis que defiende que no puede considerarse como potencia ocupante, porque hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de Nagorno-Karabaj, y esta ya es después de que los israelíes se retiraran de Gaza, dice que no puede haber ocupación de un territorio, y lo dice textualmente, si no hay de facto una autoridad dentro de ese territorio de la potencia ocupante. Por lo tanto, yo creo que lo que hoy día, lo que es Gaza, en cualquier litigio importante a nivel internacional, no se podría decir que Gaza es territorio ocupado. Distinto sería la cuestión de Cisjordania o de Judea y Samaria, porque ahí es cierto que hubo un gran debate en Israel, yo lo recuerdo ya en los años 67-68, qué hacer con estos territorios, que luego se ha estudiado mucho, y que Israel defendía que había ocupado estos territorios a Jordania, pero no a Palestina, porque Palestina no había un Estado. Pero luego los mecanismos del Comité Internacional de la Cruz Roja, frente a esta tesis israelí, Israel, que decía que a pesar de que no fuera potencia ocupante, sí que se comprometía a cumplir con las normas importantes, básicas del derecho internacional de la ocupación, bueno, pues Israel consideraba y hablaba de territorios administrados por Israel, sin que fueran ocupados, que equivale más o menos a esta expresión de territorios en disputa.
Y es cierto que estaban en territorios en disputa, porque todavía lo siguen estando ahora. Porque, bueno, Jordania ya eh, se abandonó los territorios y no tiene ninguna pretensión de soberanía sobre estos territorios, pero esto Jordania lo hizo solamente en el 88. Judea y Samaria fue ocupada en el año 67. Es decir, que durante casi 20 años Jordania todavía seguía teniendo pretensiones de soberanía territorial sobre Judea y Samaria. Por lo tanto, Israel ahí hizo, yo creo, desde mi punto de vista, lo que pudo. Sí que es cierto que en aquellos momentos hablar de territorios ocupados estaba un poco de moda porque la guerra de los 6 días fue todo un éxito militar, e incluso todo un éxito militar desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, o sea, del respeto a las normas que rigen los conflictos armados. Y yo creo que esta situación, hasta que se fue configurando un poco sobre el terreno, pues Israel estaba dudando qué hacemos, y ahí hubo tesis de diversos militares, unos qué hacemos con estos territorios, otros diciendo si nos reconocen se los entregamos, que era una propuesta israelí bastante, yo diría, generosa, pero el no de los árabes y de los palestinos, no al reconocimiento de Israel, no a negociaciones con Israel, etcétera, etcétera, pues casi obligó a Israel a tenerse que ocupar de estos territorios sin que tuviera una gran voluntad de hacerlo. Uh-huh. Y luego el otro territorio, pues los otros dos territorios, Jerusalén y el Golán. Ya sabemos más o menos lo que ha habido últimamente con el Golán, el reconocimiento por parte del presidente de los Estados Unidos de que se abandone la tesis de que es un territorio ocupado por Israel. Pues desde mi punto de vista tiene su sentido por el largo tiempo que Israel ocupa este territorio, pero también porque las negociaciones con Siria, que las llevó a cabo de una forma muy intensa Ehud Barak cuando era jefe de gobierno, también fracasaron. Y el ejemplo que se puede poner también es el de Jerusalén. Claro, Jerusalén es completamente distinto, porque Jerusalén siempre, una vez que se tomó en el año 1967 por los paracaidistas israelíes en una operación que todo el mundo reconoce de gran audacia, etcétera, etcétera, Jerusalén siempre ha sido en el espíritu de los israelíes la capital de Israel. Y desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con que sea la capital eterna de Israel, aunque haya que negociar con los palestinos lo que haya que negociar. Pero Israel, Jerusalén, siempre es y será, desde mi punto de vista, la capital de Israel. Y yo creo que actualmente ningún jefe de gobierno que llegue a Israel podrá negociar cualquier cuestión en relación con la soberanía de Jerusalén. Uh-huh. Tengo una última pregunta, no porque sea la última que tengo, sino porque tampoco quiero abusar tanto del tiempo y prefiero volver a usted en alguna otra ocasión para mayores dudas. Pero cuando se habla así de forma seguramente despectiva e ideologizada de que Israel no respeta las decisiones de Naciones Unidas, yo me remito a la primera decisión que hubo en Naciones Unidas, que fue recomendar la partición del mandato británico y crear un Estado judío y un Estado árabe, con esas palabras. No un Estado palestino, ni un Estado que incluya a los judíos, sino un Estado judío y un Estado árabe. Y esa primera resolución es la que todavía el mundo árabe no ha aceptado, excepto Egipto y Jordania. Bueno, exactamente. Bueno, es lo que se llamó el plan de partición, que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 192, si no me equivoco de número. 181. Y que, o 181, exactamente. Sí. Y que daba parte del territorio a los palestinos y parte del territorio a los judíos. Claro, ¿qué ocurrió? Que los palestinos no aceptaron y los árabes tampoco. Era una resolución de la Asamblea General que en ese momento determinado fue, yo diría, también audaz. No todos los judíos estaban de acuerdo con el plan de reparto,
pero lo aceptaron. Sin embargo, los palestinos y los árabes rechazaron. Y es que los palestinos y los árabes han rechazado casi todas las propuestas de negociaciones, incluso también viniendo de las propias Naciones Unidas. Pero luego las Naciones Unidas se han ido ampliando de una forma, pues, es decir, en aquellos tiempos había 55 estados, en los 60 no había más en las Naciones Unidas. Claro, hoy día somos 193. Y entonces el enorme peso de estados que se han incorporado a las Naciones Unidas ha venido a que, o ha tenido como consecuencia, que el propio funcionamiento de la organización no se haya adaptado según unos criterios que usted ha mencionado antes, por ejemplo, de democráticos. Como no se ha adaptado la organización a la evolución democrática que en teoría ha sufrido la sociedad internacional, pues tenemos muchos casos de estos. Israel, un país democrático, respetuoso con los derechos humanos, etcétera, etcétera, es el condenado. Sin embargo, otros estados que están muy lejos de los parámetros democráticos de Israel, y sobre todo en materia de estas libertades, incluso la libertad de religión en el propio Israel, pues se pasean por los pasillos de las Naciones Unidas sin que nadie les señale con el dedo. Esto evidentemente no ocurre con Israel. Por eso sí que, a pesar de que se considere que cuando se critica a Israel se dice o suelen decir que no se critica al pueblo judío, lo cierto es que últimamente cuando se condena a Israel o cuando se critica a Israel de una forma, yo diría, sin fundamentos claros y sin señalar por qué se le condena a Israel, hay una cierta dosis de antisemitismo en todas estas condenas, y es lo que se ve de forma muy meridiana precisamente en el Consejo de Derechos Humanos y también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde evidentemente aquí la mayoría de los estados son suficientes para los que, sobre todo los que tienen una política anti-israelí, para que la resolución salga adelante. En el ámbito de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos, la ventaja que tiene Israel es que son resoluciones que no son obligatorias per se. Por lo tanto, se adoptan las resoluciones, pero al no ser obligatorias, pues Israel no las lleva a la práctica, porque evidentemente sería en ese caso superstición. Bueno, profesor Romualdo Bermejo García, le agradecemos muchísimo esta charla que nos ha esclarecido muchos aspectos al alcance solamente de gente con su experiencia, su talento y su trayectoria. Así que seguramente requeriremos su ayuda en alguna otra ocasión. Espero contar con ella. Muchas gracias, igualmente. Gracias.